Empiézame. Muy buenos días con todos, sean cordialmente bienvenidos a esta simulación de audiencia de juicio ejecutivo, que forma parte de nuestro proceso de formación académica en Derecho. Esta actividad tiene como objetivo representar de manera didáctica y práctica las fases procesales establecidas en el Orgánico General de Proceso, específicamente en el contexto de un proceso ejecutivo basado en una letra de cambio. Mediante esta simulación buscamos no solo fortalecer nuestros conocimientos teóricos sobre el procedimiento civil ecuatoriano, sino también desarrollar habilidades orales, argumentativas, éticas y prácticas, que serán fundamentales para el ejercicio profesional del derecho. Este ejercicio también nos permite reflexionar sobre la importancia de la validez del título ejecutivo, la oportunidad de la presentación de pruebas, la sana crítica del juzgador y el derecho a la defensa técnica y material. Buenos días. Me dirijo a ustedes como secretaria de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñequito, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Iniciamos la audiencia presencial para el pronunciamiento de la sentencia dentro del juicio ejecutivo número 17-230-2020-01720, siendo las 8:32 del viernes 25 de octubre del 2024, seguido por el abogado Tony Williams Tobar Yubi contra el señor José Alejandro Paz y Miño Barahona. El presente caso responde a la demanda ejecutiva presentada por el abogado Tobar en contra del señor antes mencionado por el pago de una letra de cambio por $25,160 más los intereses legales, el interés de mora y las costas procesales. Me permito anunciar el ingreso a la sala de la doctora María Lucía Morales Coello, jueza de la Unidad Judicial. Buen día. Para efectos de registro, soy María Lucía Morales Cuello, con un número de cédula 120-408-132-4. Señora secretaria, sírvase informar sobre la presencia de las partes. Con gusto, señora jueza. Comparecen a esta diligencia el señor abogado Tony Williams Tobar Yubi en calidad de actor, el señor José Alejandro Paz y Miño Barahona, demandado, junto a su abogado, el defensor Gibson Giancarlo Ajico Ruiz, la señora Melanie Agustina Vera Sosa, testigo convocada por la defensa. Señora jueza, tiene usted la palabra. Gracias, señora secretaria. Buenos días con todos los presentes nuevamente. El caso me ha sido asignado a través del sorteo legal establecido por la ley. La presente audiencia se desarrollará bajo los principios fundamentales de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. Debo informar a todos los presentes que, según el artículo 83 del Código Orgánico General de Procesos, es estrictamente prohibido fotografiar, filmar o transmitir esta audiencia sin autorización judicial. Asimismo, cualquier interrupción indebida del procedimiento será sancionada según corresponda, de conformidad con el artículo 84 del mismo Código Legal. Solicito a la secretaria que confirme para que conste en actas la fecha exacta y la hora de inicio de esta audiencia, así como la presencia de todas las partes previamente identificadas. Señora jueza, certifico para el registro que la presente audiencia de pronunciamiento de sentencia inicia en la ciudad de Quito el viernes 25 de octubre del 2024 a las 8:32. Los representantes de ambas partes se encuentran presentes y han sido debidamente identificados según consta en autos. Este caso ha seguido el procedimiento ejecutivo establecido en los artículos 347 y siguientes del COGEP. Al no existir nulidades procesales, declaro saneado el proceso. Vamos a fijar entonces los puntos del debate. Uno, obligación clara y exigible contenida en la letra de cambio. Dos, ¿hubo pagos parciales que reduzcan la deuda? Tres, ¿fue alterado el contenido de la letra de cambio luego de la firma? Pregunta ahora, ¿ambas partes están conformes con los puntos establecidos? Abogado, por favor. Señora jueza, señora secretaria, buenos días con todos. Para efecto de registro y grabación, me presento, soy el abogado Tony William Tobar Yubi,
con número de cédula 0921 52 54 512. Coincidimos con lo planeado. Señora jueza, señora secretaria, buenos días. Para efectos de registro me presento. Soy el abogado Gibson Carlos Allico Ruiz, con cédula de identidad 0679523510, conforme a su señoría. Antes de proceder, haré un breve recuento de los antecedentes procesales para dejar constancia en este registro. Primero, comparece el abogado Tony Williams Tovar Yubi con su escrito de demanda de fojas 10 a la 13 de los autos, y después de exponer sus generales de ley en lo principal de su demanda dice: es el caso, señor juez, que el liberador del título ejecutivo, es decir, el doctor Alberto Secundino Montenegro López, me ha causado la letra de cambio que estoy aparejando a esta demanda, misma que fue suscrita por el demandado, quien pese a los constantes pedidos y exigencias que le he efectuado, fin de que cumpla con su obligación, no lo ha honrado, por lo que me he visto obligado a recurrir al órgano jurisdiccional a efectos de que su autoridad en sentencia disponga que el accionado pague el valor constante en el título, esto es la cantidad de $25.160 de los Estados Unidos de América, más los correspondientes intereses legales, escribe el artículo 360 del Código Orgánico General de Procesos. Segundo, la pretensión de la presente demanda es el pago de la suma constante en la letra de cambio, más los intereses legales, el interés de mora y las costas procesales. Anuncia la prueba, la especificación del procedimiento y la cuantía. Casilla judicial, correo electrónico donde recibirá notificaciones. Tercero, aceptada a trámite la demanda, luego de que fue aclarada, completada, autoexplotación de fecha jueves 13 de febrero del 2020 a las 4:32, fojas 19, dictado por el señor juez a cargo del proceso en ese entonces. Se dispone la citación al demandado, diligencia que consta cumplida, como se aprecia del acta de citación de foja 108 en forma personal. Quien comparece a juicio con su escrito de constancia de la demanda de foja 60 a la 66, escrito que fue presentado en la Unidad Judicial Civil del Cantón Rumiñahui, por el cual contesta la demanda, plantea excepciones, anuncia pruebas, señala casilla judicial, correo electrónico y autoriza a su abogado defensor. Cuarto, comparece posteriormente en esta unidad civil de la parroquia Iñaquito con su escrito de foja 68 al 69, haciéndole conocer al señor juez a cargo de la presente causa sobre su escrito presentado en la unidad judicial civil de Rumiñahui, disponiendo del referido juzgador que el señor secretario de esta unidad judicial tome contacto con la Secretaría Judicial del Cantón Rumiñahui a fin de que se informe sobre la diligencia de precada y se realice la devolución escaneada correctamente, ya que es obligación de esta juzgadora cerciorarse de la citación por los efectos que podría producirse en lo posterior. Abogado del demandado, tiene usted la palabra. Gracias, señoría. Mi comparecencia en esta sala no solo tiene como propósito negar la existencia de una relación jurídica, por el contrario, estamos aquí para revelar el trasfondo real que rodea esta demanda ejecutiva, porque detrás de un título que a primera vista parece legalmente válido, se oculta una historia de abuso, informalidad y desequilibrio contractual que no puede ser ignorada. Mi defendido, el señor José Alejandro Paz y Miño Barahona, firmó esa letra de cambio en condiciones precarias y en blanco, sin que le fuera entregado el monto completo que hoy se le exige. La deuda original fue contraída contra otra persona, el señor Alberto Secundino Montenegro López, y no con el actor actual, quien simplemente recibió la letra mediante un endoso posterior y que es ajeno a la relación jurídica sustancial y a los pagos que mi cliente ha venido realizando desde el año 2016. Durante este proceso demostramos que el monto exigido no refleja la deuda real, pues se han hecho abonos parciales que no han sido reconocidos. Se firmaron al menos 3 letras de cambio en blanco bajo una misma contexto, lo que revela una práctica abusiva y reiterada. Se han aplicado intereses excesivos de un 19.20% anual, una tasa injustificable tratándose de un préstamo entre particulares y no de una entidad financiera regulada. Este es un caso de incumplimiento deliberado, sino el caso de una persona que ha intentado cumplir, pero que hoy se ve afectada por el uso arbitrario de documentos firmados en condiciones de necesidad y desprotección. En ese sentido, y dentro del marco procesal correspondiente,
Presentamos las siguientes excepciones previas conforme a los artículos 151, 152 y 156 del Código Orgánico General de Procesos. 1. Prescripción de la acción ejecutiva. La letra de cambio fue suscrita en junio de 2017 y sin embargo la citación válida al demandado no se realizó sino hasta agosto de 2021. Según el artículo 179 del Código de Comercio, la acción ejecutiva prescribe a los 5 años desde la fecha de vencimiento. Este plazo ya se ha cumplido al momento de trabarse la litis, por lo cual la acción ha prescrito y la demanda debe ser rechazada. 2. La falta de legitimación activa del actor. La letra fue emitida originalmente a favor del señor Alberto Secundino Montenegro López, el actor actual. El abogado Alberto Israel Montenegro Roldán no ha probado adecuadamente ser titular legítimo del derecho sustancial. Un simple endoso no sustituye la verificación del vínculo jurídico entre las partes originales y por tanto no puede ejercer válidamente la acción ejecutiva aquí planteada. 3. Existencia de una transacción previa. Mi cliente suscribió el acreedor original un convenio de pago que tenía por objeto saldar o renegociar la obligación. Este acuerdo tiene carácter transaccional y por tanto extinguió, al menos modifica el contenido del titular valor. En consecuencia, la letra de cambio presentada ha perdido su fuerza ejecutiva al haber sido absorbida por un nuevo actor jurídico posterior, lo que convierte esta excepción en una cuestión sustancial que debe ser analizada por su señoría. Por estas razones, señora jueza, solicitamos con respeto y firmeza que se declare con lugar alguna de las excepciones previas planteadas y, en consecuencia, se archive esta causa en aplicación del artículo 157 del Código Orgánico General de Proceso, para proteger el debido proceso, la equidad contractual y la buena fe de mi defendido. Por todo ello, solicitamos que se analice el fondo del asunto más allá de las formalidades del papel y se actúe a justicia y equidad. Continúe, abogado de la parte actora. Señora jueza, comparezco ante usted habiendo ejercido mi derecho a la tutela judicial efectiva al presentar esta acción ejecutiva, basada en una letra de cambio firmada, reconocida y exigible, cuyo obligado principal es el señor José Alejandro Paz y Miño Barahona. Este juicio tiene como fundamento un título de valor que cumple con todos los requisitos formales y sustanciales establecidos en el artículo 358 del Código Orgánico General de Procesos y el artículo 410 del Código de Comercio. La letra de cambio que motiva esta causa asciende a los $25.160 americanos y fue legalmente endosada a mi representado, el abogado Alberto Israel Montenegro Rondán, quien adquirió legítimamente su derecho de cobro. Durante este proceso demostraremos con absoluta claridad y prueba legítima que el documento fue válidamente emitido y firmado por el demandado. Se han agotado todos los medios extrajudiciales para su cobro. No existe prueba alguna de pagos parciales o extinción de la deuda. La defensa, como ya se anticipó, han intentado desvirtuar la acción planteada, supuestos pagos informales, firmas en blanco y cuestionamientos a los intereses pactados. Pero lo cierto es que ninguno de estos alegatos ha sido probado oportunamente ni con la debida formalidad. Se trata de afirmaciones genéricas y carentes de sustento legal. En ese contexto, corresponde además de responder con firmeza a las excepciones previas planteadas por la contraparte, la cual no prosperan por las siguientes razones. Respecto a la prescripción de la ejecución de la acción ejecutiva que indicaba el abogado, no se ha configurado ninguna prescripción. La letra de cambio fue escrita en junio del 2017 y la demanda fue presentada oportunamente en enero del 2020, interrumpiendo así el curso y el plazo conforme, dispuesto al artículo 2416 del Código Civil. La citación personal al demandado se concretó en el 2021, pero la actividad judicial había comenzado mucho antes, por lo que el plazo de prescripción nunca se completó.
Además, conforme al artículo 179 del Código de Comercio, la acción ejecutiva prescribe en 5 años y este término no se ha excedido. Al momento del trabas la litis, por tanto, esta excepción debe ser rechazada. El segundo punto que el abogado intervino nos comentó respecto a la falta de legitimación activa del actor. Mi representado es titular legítimo del título de valor por haber recibido mediante un endoso válido conforme al artículo 133 del Código de Comercio que establece que el endoso posterior al vencimiento produce los mismos efectos de un endoso anterior. La jurisprudencia ha sido clara. Cuando el título ha circulado por endoso, no es procedente investigar la causa de la obligación en los endosantes anteriores. Por tanto, la excepción planteada carece de sustento legal y debe ser rechazada de plano. El tercer punto es respecto a la supuesta existencia de una transacción previa. La alegación de una transacción carece de valor jurídico en este proceso. El documento que hace referencia a la defensa no identifica la letra de cambio como objeto de acción, no indica número, fecha ni monto coincidente y por tanto no puede probar que haya extinguido obligación aquí reclamada. Además, los documentos fueron presentados fuera del tiempo procesal correspondiente, en copia simple y sin fuerza probatoria. Por todo lo anterior a esta sección, también debe ser desestimada, pues no existe prueba válida de que el título de valor ha sido modificado o absorbido por otro acuerdo posterior. En conclusión, señora jueza, esta parte ha presentado un caso sólido, respaldado por un título ejecutivo que cumple con todos los requisitos legales, mientras que la otra parte demandada ha presentado argumentos genéricos y sin prueba. Solicitamos, por tanto, que se rehacen las excepciones previas planteadas y se dé paso a la continuación del proceso, para que al final de la audiencia se declare con lugar la demanda, disponiendo el pago inmediato y el valor reclamado por mi representado. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. A ver, miren, antes de iniciar con las pruebas, quiero invitar a las partes a reflexionar. Miren, la conciliación es una muestra de madurez y justicia. Abogado Tobar, ¿está dispuesto usted a llegar a un acuerdo? He analizado la situación, señora jueza, pero me mantengo en la demanda en su totalidad. Señor Paz y Miño, ¿usted y su abogado desean proponer algún arreglo? Si se reconocían los abonos que ya realizamos, podríamos hablar de una reducción, pero no bajo la cifra que se reclama sin pruebas claras. Micrófono. Esos pagos no existen, señora jueza. No he recibido un solo centavo de hace años. A ver, por favor, guardemos la compostura. Aquí se respeta el orden del proceso. Al no existir conciliación, entonces pasamos a la fase probatoria. Abogado Tobar, tiene usted la palabra. Gracias, su señoría. Presento como prueba principal la letra de cambio, ahí, la letra de cambio por $25,160 debidamente firmada por el demandado. También la diligencia de reconocimiento de firma. Además, solicito la declaración del propio demandado como prueba de confesión. Muy bien. Señor Pacimiño, mire la pantalla y contesta a través de su abogado. ¿Reconoce usted la firma estampada en esta letra de cambio? Sí, señor juez. Mi cliente afirma que sí firmó, pero que en ese momento estaba en blanco. No se había escrito la cantidad, que le entregaron esa letra para llenarla. Luego, el monto que ahora se me exige no corresponde a la realidad. A ver, entonces, ¿por qué usted firmó un documento en blanco? ¿Por qué firmar un documento en blanco, señor Pacimiño? Mi cliente lo hizo por confianza, por desesperación. Su familia estaba pasando una mala racha económica. A ver, abogado de la parte demandada, tiene usted la palabra.
para presentar las pruebas, por favor. Señora juez, solicito la declaración de la esposa del demandado, señora Melanie Agustina Vera Sosa. Adelante, señora, tome la palabra. Señora jueza, mi esposo y yo realizamos diligentemente una serie de pagos en efectivo al doctor Montenegro, quien de hecho no prestó el dinero. No fueron incidentes aislados, realizamos varios pagos, ya que sean depositados en efectivo directamente, entregándolo en persona o incluso enviado a nuestro hijo para que fuera entregado. Fundamentalmente, lamentamos informar a usted que nunca recibimos ningún recibo oficial ni formalizado de esas transacciones. Procedimos con la expectativa de buena fe y de todas nuestras contribuciones. Quedarían meticulosamente documentadas basándonos en el acuerdo que teníamos con el doctor Montenegro. Señora Melanie, ¿usted puede probar alguno de esos abonos? Por favor. Responda, señora Señora, Melanie. es cierto que yo no poseo ningún recibo firmado de estos pagos, lo cual es crucial. La única documentación formal que teníamos eran los comprobantes de transacciones del banco desde hace ya bastante tiempo. Lamentablemente, esos comprobantes originales ya no están con nosotros. Los entregamos previamente cuando nos los solicitaron. Sinceramente, nunca anticipamos estar en esta situación, ni que nuestra buena fe se vería cuestionada de tal manera. Creíamos firmemente en nuestros pagos estaban siendo reconocidos y registrados. Abogado Tony, tiene usted la palabra para sus alegatos finales. Gracias, señora jueza, por la palabra. Hoy nos encontramos ante una situación clara, señora jueza, desde el punto de vista legal. He ejercido mi derecho legítimo al presentar esta demanda ejecutiva basada en una letra de cambio legalmente emitida y firmada por el demandado, señor José Alejandro Paz y Miño Barahona. Este documento no es una promesa informal, ni un simple compromiso moral. Es un título de valor respaldado por el Código de Comercio y nuestra jurisprudencia, que obliga al deudor al pago inmediato y completo de obligación contenida en él. Se ha demostrado que el título fue firmado voluntariamente por el demandado, que el actor es titular y legítimo por el doso válido. La letra cumple con todos los requisitos legales para ser exigible por la vía ejecutiva. Ahora bien, la defensa ha intentado desvirtuar la obligación con argumentos que carecen de respaldo documental. Me menciona bonos no aprobados, intereses exagerados y una supuesta firma en blanco, sin ningún elemento de prueba fehaciente que sostengan dichas afirmaciones, señora jueza. Podemos recordar que en derecho lo que no se prueba no existe. El demandado no puede pretender evadir una obligación amparándose en supuestos acuerdos informales o pagos no documentados. La buena fe procesal exige claridad y evidencia, y en este juicio la única evidencia clara es la letra de cambio que se ha presentado desde el inicio. Todo lo antes puesto, señora jueza, solicito respetuosamente que se acoja íntegramente la demanda, se ordene el pago de los 25.160 dólares americanos y se imparta justicia con firmeza, para proteger no solo el derecho del actor, sino la seguridad jurídica del sistema. Los argumentos emocionales no desvirtúan un hecho jurídico probado. Solicitamos que acepte la demanda y que se ordene el pago inmediato. Muchas gracias, señora jueza. Hasta aquí mi intervención. Bueno, hemos escuchado los alegatos del abogado Tobar. Abogado Allico, tiene usted la palabra para sus alegatos finales. Señora jueza, comparecemos hoy ante usted no para negar una obligación, sino para exigir justicia, más allá del mero formalismo. Porque este proceso, si bien parte de una letra de cambio que aparenta ser válida, esconde una realidad profundamente desequilibrada y carente de equidad. Mi defendido, el señor José Alejandro Paz,
y Miño Barahona jamás recibió un monto completo que hoy se le exige. La deuda que originó esa letra fue cubierta mediante abonos parciales sucesivos, realizados no solo por él, sino también por su esposa, la señora Melanie Augusta Vera Sosa. Estos pagos, aunque no estén documentados con recibos firmados, existieron y fueron entregados de buena fe, confiando en que reflejarían con honestidad por parte de la que original. Y aquí en el punto central, señora jueza, mi cliente no firmó una, sino tres letras de cambio, en blanco, bajo presión económica y sin respaldo de una institución financiera que regule condiciones como la tasa de interés. Le impusieron un 19,20% anual, un porcentaje excesivo e inaceptable para una relación entre particulares, que roza el límite de abuso contractual. La presente letra, cuyo monto asciende a 25.160 dólares americanos, fue llenada abiertamente por el actor, que no fue la persona con la que se contrajo originalmente la deuda, sino un tercero, beneficiado por un endoso que pretende ahora exigir una suma exagerada sin tomar en cuenta los pagos realizados y sin haber sido parte de la relación original. ¿Dónde queda la justicia cuando el formalismo de una letra de cambio anula el contexto real de lo de hecho? ¿Dónde queda el equilibrio procesal cuando se ignoran los esfuerzos de una familia entera por saldar una deuda en silencio y sin respaldo legal y confiando en la palabra? Mi defendido no niega haber firmado, pero sí rechaza de manera en que se haya llenado ese documento, desvirtuando su origen y su valor justo. Por todo lo expuesto, solicito a usted, señora jueza, que no se limite el texto impreso, sino que valore el fondo del asunto, una deuda que ha sido parcialmente pagada, intereses excesivos, documentos firmados en blanco y una relación jurídica desequilibrada. La justicia no se encuentra solo en el papel, sino en los hechos. Por ello solicitamos respetuosamente que se rechace la pretensión de los términos planteados, o al menos se reconozca que se trata de una obligación íntegra, sino de una deuda modificada por los pagos irrealizados y por el proceder dudoso del actor. Muchas gracias, señora juez. En nombre, una vez escuchado los argumentos y los alegatos de cada uno de los abogados, en nombre del pueblo soberano del Ecuador y de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley, se ha garantizado el principio de contradicción y publicidad, habiéndose puesto a disposición de las partes la totalidad de la documentación procesal y permitiendo su intervención activa. Sobre la prescripción de la acción se rechaza. La demanda fue presentada el 27 de enero del 2020, remitida a trámite el 13 de febrero del mismo año. La citación del demandado se efectuó el 17 de agosto del 2021 y la litis se trabó el 7 de septiembre del 2021. Dado que la letra de cambio fue girada el 15 de junio del 2017 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 179 del Código de Comercio, no se ha cumplido el plazo de prescripción de 5 años. Sobre la falta de legitimación activa, se rechaza. El actor comparece en calidad legítimo tenedor de la letra de cambio por haberla recibido por endoso, conforme al artículo 133 del Código de Comercio. La jurisprudencia nacional establece que no es procedente investigar la causa de la obligación en letras que han circulado por endoso. Sobre la transacción se rechaza. El supuesto convenio de pago presentado por el demandado no acredita relación directa con la letra de cambio, objeto del presente juicio, al no contener los datos específicos de la misma ni coincidir en valores, fechas o condiciones. Al no haberse demostrado una transacción válida sobre este título, la excepción entonces no procede. Se concede, sin embargo, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra esta resolución en efecto diferido. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se resuelve. 1. Aceptar parcialmente la demanda ejecutiva. 2. Ordenar al demandado, José Alejandro Pacimiño Barahona, que pague al actor la cantidad de 25.160 dólares de los Estados Unidos de América. 3. No procede el pago de intereses conforme al artículo 119 del Código de Comercio al tratarse de una letra de cambio sin estipulación expresa. 4. No se imponen costas procesales al no verificarse litigio malicioso o temerario conforme al artículo
284 del Código Orgánico General de Procesos. 5. Se concede el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra esta resolución con efecto no suspensivo conforme a los artículos 256, 298 y 364 del Código Orgánico General de Procesos. Notifíquese y cúmplase. Señora jueza, para constancia del registro certifico que la presente sentencia ha sido pronunciada siendo las 9:15 del viernes 25 de octubre del 2024. Se procederá a la notificación correspondiente a las partes procesales conforme establece el artículo 66 del COGEP. La presente audiencia de pronunciamiento de sentencia queda concluida siendo las 9:15 del viernes 25 de octubre del 2024. Se concluye la presente audiencia. Buenos días a todos los presentes. Bueno, ya entrando a la parte final de la simulación, tenemos como conclusión que la sentencia dictada en el juicio ejecutivo número 17-230-2020-01-720 ratifica que la letra de cambio es un instrumento legal eficaz para exigir el pago de una deuda, siempre que cumpla con los requisitos formales y sustanciales establecidos por la ley. El juez, actuando conforme a los principios del debido proceso y la sana crítica, resolvió con base en los documentos y testimonios legalmente admitidos, descartando las excepciones planteadas por carecer de pruebas suficientes. Se concluye en el proceso de desarrollo respetando los principios constitucionales y procesales, garantizando la igualdad de las partes y permitiendo el ejercicio pleno en el derecho a la defensa. Esta decisión reafirma que la materia ejecutiva, la claridad, la validez y exigibilidad del título de valor, que prevalecen sobre las defensas vagas o no demostradas, y que la justicia se constituye con hechos comprobables, no con conjeturas. Como reflexión, tenemos que en este caso, la evidencia es la importancia de respetar la formalidad y fuerza legal de los títulos de valores como la letra de cambio, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. A través del proceso se constató que muchas veces las defensas se constituyen sobre alegaciones que, aunque pueden tener una carga emocional o ética, siempre van a carecer del respaldo documental o jurídico suficiente. En este sentido, la justicia no se basa únicamente en percepciones, sino en hechos probados y normas aplicables. Además, la sentencia deja en claro que firmar documentos en blanco sin establecer condiciones claras pone el riesgo a la seguridad jurídica de las partes involucradas. La confianza personal no puede sustituir el cumplimiento de requisitos legales que protegen tanto el acreedor como el deudor. Igualmente se observa que la prueba oportuna y debidamente presentada es fundamental para que el tribunal pueda valorar de manera justa las alegaciones de las partes. Muchas gracias.